Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es martes 21 de mayo de este año 2024. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. El Señor, en su gran bondad, hoy también nos está hablando al corazón y nos está pidiendo que abracemos la cruz y que aprendamos también a llevar una vocación cristiana con bajo perfil. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutís por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a entender la necesidad que hay en la vida de un cristiano de vivir la vida con la sabiduría de Dios. Pues si deseamos seguir al Señor y abrazamos la sabiduría del mundo, habrá contradicción y también llegarán momentos en que la confusión abordará nuestro propio camino y nuestra propia existencia. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Y hoy Santiago nos hace como un interrogatorio. Nos plantea una pregunta en orden al tema mismo de alcanzar las bendiciones de Dios. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo que se pide a Dios y no se recibe? Sí, porque la oración ante todo es una oportunidad para invocar a Dios, pero también la condición del que invoca a Dios cuenta en el momento de ser bendecido. Dice el Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si hay un corazón humilde y sincero, haya respuesta a la presencia de Dios cuando se trata de pedirle a Dios a través de la oración. Pero hay quienes de una u otra forma parece que se perdiera el norte en el tema del camino espiritual. Se está seguro de una parte religiosa donde se cree que se está bien con Dios, donde se están cumpliendo compromisos espirituales y religiosos, pero en el fondo Dios mira es el corazón. Dios sabe desde dónde estamos haciendo oración. Si hay un corazón atado en la ambición, en la codicia, en la envidia, pues ese corazón, aunque invoque a Dios, la respuesta no va a ser efectiva, no va a ser pronta, porque el Señor sabe quién lo invoca y con qué intención. Porque hay veces se quiere recibir bendiciones de Dios, pero no se quiere convertir el corazón a la palabra del Señor. Creo que desde allí nace una meditación. Estás pidiéndole a Dios, pero no quieres cambiar de vida, pues es necesario
que entiendas que para que tu oración sea contestada y para poder recibir aquello que solo Dios te puede dar, es necesario que el corazón esté en sintonía con el deseo de Dios y lo que es también la verdad del Señor. Él quiere que conozcamos la verdad y la verdad está movida en orden a la voluntad de Dios. Llama mucho pues la atención lo que hoy dice el apóstol Santiago, pues él dice que viven haciendo la guerra, se quieren destruir, sembrando cizaña y así esperan recibir respuesta de la oración. Hay quienes son expertos en estar haciendo el daño, destruyendo a los demás, y en la iglesia ponen cara lánguida como quienes parece que al quebrantar su rostro van a traer la respuesta de Dios, cuando Dios está mirando el corazón que está embotado en el engaño, en la deslealtad, en la mentira. Por eso es válido hoy para nosotros hacer la meditación en torno a esta primera lectura. Y hay expresiones muy válidas. Me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Santiago. Él dice: ¿no sabéis que amar al mundo es odiar a Dios? Cuando tú le pones más pasión a aquellas cosas del mundo, como son las estrategias o las astucias para hacer tu vida y lograr tus intenciones, pues en esa medida estás amando al mundo. Cuando eres perverso en querer alcanzar un beneficio haciéndole daño a los demás, en esa medida estás amando al mundo y estás odiando a Dios. Porque el camino de Dios siempre será la humildad, la fidelidad, la lealtad. Y eso aplica no solo en la relación con Dios, sino también en la relación con los demás. Por eso dice hoy Santiago: el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero también esta expresión es muy amplia y Santiago está diciendo: ¿cómo quieres alcanzar bendición de Dios si vives un corazón adúltero en la medida en que no eres fiel a la ley de Dios? Te saltan los mandamientos, no los vives en esa manera cabal como Dios lo pide. Creo que vale hoy para nosotros las expresiones de Santiago y que nos tienen que llevar a meditar. Pues él dice: Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo, que él huirá de vosotros. Qué bueno que pensemos en estas expresiones para que hoy dejemos que sea la gracia de la misericordia de Dios la que dirija nuestro corazón. Y que también hoy comprendamos que el Señor nos quiere libres de todo lo que son apegos, vanidades y ataduras del mundo, que se mueven en ese tema de los desórdenes mismos que nacen de los deseos del corazón. Por eso vendrá Jesús hoy en el Evangelio a decirnos que lo más importante en el camino de la fe no es el lugar que ocupemos en el reino de Dios. Lo más importante es entrar en el reino. Y entrar en el reino es de cuestión misma de exigencia. Entrar por la puerta estrecha es pensar que eso es lo que exige el reino. El reino nos está diciendo: tome el camino realmente que Dios hoy le señala. Y es que si usted no tiene la humildad, la debe pedir a Dios y la debe trabajar con temas concretos como son sus pruebas. Hoy el Evangelio nos habla de ese realismo de Jesús. Cuando dice: a mí me van a matar, Él prepara a sus discípulos, les enseña lo que va a ser el tema de su pasión. Y les dice: pero yo voy a resucitar. Y de una manera pues directa, Él, que conoce sus discípulos, les pregunta qué discutían por el camino.
y ellos simplemente se quedan callados. Y él se dio cuenta que por el camino discutían quién era el más importante y quién iba a ocupar los primeros puestos. Jesús les habla del camino de la humildad, porque el que se humilla siempre es enaltecido y el que se enaltece siempre va a ser humillado. Esa va a ser la regla del camino mismo de una vida de bajo perfil. Aprende a vivir la vida para Dios, aunque a los ojos del mundo parece que estuvieras humillado. Lo importante es esperar en Dios, que es el que te va a levantar tan alto. El Señor hoy nos está diciendo que la sabiduría de la cruz es la que nos tiene que instruir en este tema de conquistar sus promesas mientras estamos en este mundo. Sabiduría de la cruz. Ser los últimos para llegar a ser primeros. Vivir el camino de la humillación para tener parte en la gloria de Dios y en su reino. Vivir una vida, sobre todo, como niños, es decir, dependientes de Dios, porque allí está la verdadera estabilidad del que quiere conquistar esa obra de Dios en su vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bendecido martes para todos y un abrazo en Cristo Jesús.